Buenas a todos, seguimos con los ejercicios de estadística descriptiva correspondiente a la segunda semana de clases. El primer ejercicio dice así: se muestra el gráfico representativo de las frecuencias absolutas acumuladas de la distribución de edades de 40 individuos. Entonces aquí tenemos un gráfico de barras que representan las frecuencias acumuladas de las edades. En este caso tenemos de niños de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años. A. Obtenga su media aritmética, mediana, moda, media geométrica. B. Calcular la desviación estándar y varianza. C. ¿Cuántos tienen edades inferiores a 5 años y medio? Bueno, comencemos con las medidas de tendencia central del ítem A. Para ello necesitamos completar esta tabla de frecuencias. Las frecuencias acumuladas vamos a poder obtener del gráfico y las frecuencias absolutas obtendremos de la resta de cada una de estas frecuencias acumuladas. Entonces, la primera frecuencia acumulada correspondiente a 2 años de edad es igual a 8. Luego, correspondiente a 3, 16. Vemos que para 4 también es 16. Para 5 es 20. Para 6, 32. Y para 7, 40. Entonces, para obtener la frecuencia absoluta de la primera clase, recordamos que debe ser igual a la primera frecuencia acumulada, que es igual a 8. Para obtener la siguiente, solamente restamos esta de la primera, o sea, la frecuencia acumulada de esa clase menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. 16 menos 8 tenemos 8. 16 menos 16, 0. 20 menos 16 tenemos 4, 32 menos 20 tenemos 12 y 40 menos 32 tenemos 8. Entonces, para tener la media aritmética, recordamos que la media aritmética es la sumatoria de todos los datos dividido a la cantidad de datos. En este caso, como tenemos una tabla de frecuencias, vamos a estar multiplicando estas edades por sus frecuencias absolutas y vamos a ir sumando todo eso. Y dividimos entre la cantidad total de datos, que es 40. Entonces, la media aritmética, voy a poner acá media aritmética. Es la multiplicación de todas las edades por sus frecuencias absolutas. 2 por 8 más 3 por 8 más 4 por 0 más 5 por 4 más 6 por 12 más 7 por 8. Todo esto sobre 40, que es la cantidad total de datos. Esto yo podría haber hecho en una tabla aquí, llamarlo f por x y realizar las multiplicaciones. Y luego aquí en una última celda la sumatoria de todas ellas. Bueno, la media aritmética me sale 4,7 años. Esta sería la media aritmética. Continuamos con la mediana. Bueno, necesitamos otra vez nuestra tabla de frecuencias. Sabemos que la mediana es el término central, el valor central, o en el caso que tengamos un número par de datos, es la media entre los dos términos centrales de una serie de datos o un conjunto de datos que está ordenado. En este caso, si nosotros hallamos n sobre 2, como íbamos haciendo, nos da 40 sobre 2, que es 20, ¿sí? 20 se encuentra aquí, en la tabla de frecuencia acumulada. Pero este, n sobre 2, es tan solo uno de los términos centrales. El siguiente término central es n más 1 sobre 2. Y esto me da 21. ¿Sí? 21 ya cae en esta frecuencia acumulada, o sea, en otra clase. Por lo tanto, la mediana, si queremos hallar exactamente y no poner directamente 5, debemos hacer la media entre este valor y este valor. ¿Sí?
Entonces la mediana, también denotado de esta manera, va a ser la media entre 5 y 6. 5 más 6 sobre 2 me va a dar 5,5 años. O sea, 5 años y medio es la mediana. Ahora seguimos con la moda. Para la moda debemos hallar la mayor frecuencia de datos. Y tenemos aquí, en la penúltima clase, o sea que la moda directamente es igual a 6. Entonces la moda es igual a 6. Ahora también nos pide algo nuevo que no vimos la clase anterior, no vimos la semana anterior, que es la media geométrica, que se denota con una G y es la raíz de índice n de la multiplicación de todas las variables. Acá tenemos 1 por x2 por x3 y así sucesivamente hasta xn. Entonces cuando tenemos una tabla de frecuencias ya de esta forma, nosotros lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Raíz de índice n, que sería 40, de nuestra x1 sería 2, ¿sí? Pero tenemos que elevar a la octava potencia, a la frecuencia absoluta. Porque es lo mismo que estar multiplicando 8 veces 2, ¿verdad? 2 por 2, por 2, por 2, por 2, hasta 8. Entonces, directamente ponemos 2 a la octava potencia. Por 3 a la octava potencia también. Por 4 a la 0. Por 5 a la cuarta. Por 6 a la decimosegunda potencia. Por 7 a la octava potencia. Todo esto es igual a 4,25 años. Para la parte B vamos a hallar la desviación estándar y la varianza, que son medidas de dispersión con respecto a una medida central. La desviación estándar, y en este caso vamos a usar la S, que es la muestral. También tenemos sigma, que es la poblacional. Para estadística descriptiva vamos a usar nomás la S por ahora. Bueno, y es igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de todas las frecuencias. En este caso, para una distribución de frecuencias, es la sumatoria de todas las frecuencias por la X de cada clase menos la media al cuadrado sobre n, o la sumatoria de frecuencias absolutas. ¿Sí? Y como podemos ver en su fórmula, es la raíz cuadrada de las desviaciones con respecto a la media de los datos, ¿sí? Cuán dispersos están con respecto a la media todos estos valores. Es lo que vamos a ver con la desviación estándar o desviación típica también se le llama. Bueno, y vamos a hallar esto. Entonces voy a hallar abajo para tener más espacio. Raíz cuadrada de la primera frecuencia absoluta sería 8 por 2 menos la media nos salió 4,7 al cuadrado más 8 por 3 menos 4,7 al cuadrado más 0 por 4 menos 4,7 al cuadrado más 4 por 5 menos 4,7 al cuadrado más 12 por 6 menos 4,7 al cuadrado más 8 por 7 menos 4,7 al cuadrado. Todo esto sobre la cantidad total de datos que nosotros ya sabemos que es 40. Y esto me da 1,9. Esto está en la unidad de medida de los datos, o sea,
1,9 años es la dispersión o la desviación estándar. Ahora, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces sería 1,9 al cuadrado, que es igual a 3,61. Esto me da la varianza. Entonces ya tenemos estas dos medidas de dispersión, la desviación estándar y la varianza, que son las más utilizadas. Para el ítem C nos preguntaba, vamos a volver a la primera diapositiva, ¿cuántos tienen edades inferiores a 5 años y medio? Si recordamos, 5 años y medio es lo que nos salió en la mediana, o sea que es el término central, ¿sí? Y esto estaba, dijimos, entre 20 y 21, ¿sí? Entonces los datos, la cantidad de datos que son inferiores a 5,5 o 5 años y medio es 20, ¿sí? Porque tenemos acá a partir del 2, 2 otra vez, así. Luego tenemos acá 5, le seguía el 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Eran dos términos centrales, pero la mediana cayó aquí en el medio de estos, 5,5, y acá tenemos 20 valores y aquí tenemos 20 valores. Por lo tanto, entonces, ¿cuántos niños tienen menos de 5 años y medio? Y son 20. Esa es la respuesta. 20 niños. Y con esto terminamos el primer ejercicio. Muchas gracias por su atención.